Y su ayuda. Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Venimos ahora para pedirte ayuda. Te damos gracias primeramente porque tú te has revelado en las Sagradas Escrituras y tú has hablado a los hombres en distintas épocas. Te pedimos en esta mañana que tú nos hables de nuevo, que podamos escuchar tu voz, poder prestar oído y también disponer nuestro corazón para escucharte y obedecerte. Padre, ayúdanos, Señor, ayuda a los hermanos, a los amigos, y ayúdame también a mí a la hora de expresar tu palabra. Que sea tu Espíritu aplicando también tu palabra, tu verdad, a nosotros, para bien nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La Iglesia es el instrumento que Dios ha escogido para hacer su morada en medio de este mundo confuso, y el medio con el que dar a conocer la verdad, con la que el hombre puede ser salvado de sus pecados y ser reconciliado con Dios. Y siendo el papel de la Iglesia en este mundo tan especial y tan importante, el diablo se ha esforzado mucho para levantar falsas iglesias o para que éstas se desvíen de lo que es la verdadera adoración y la predicación de la palabra. Y con esto ha logrado que en nuestra sociedad apenas se tenga interés por la Iglesia, y que al hablar de la Iglesia sea meterse en algo muy confuso para una gran mayoría, no muy importante. Y lo que se dijo del pueblo de Israel se podría decir hoy referido a muchos que están en la Iglesia y a muchos locales, muchas iglesias que tienen nombre de iglesia. En Romanos 2:24 dice: «Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros». Y esto en verdad nos debe entristecer como cristianos, a los verdaderos cristianos, pero también a los verdaderos cristianos nos debe de despertar a celo para hacer lo que está en nuestra mano, para cuidar a la Iglesia de Cristo hasta donde podamos, en la parcela que nos ha puesto el Señor, donde nos toca cuidar, la parcela nuestra, y esforzarnos que ésta sea lo que Dios quiere que sea. Cuidar a la Iglesia para la gloria de Cristo, para el bien de la obra de Cristo en este mundo y para provecho de los hombres de nuestra sociedad que necesita la Iglesia de Cristo. Sé que el tema acerca de nuestros deberes o responsabilidades como creyentes, como miembros de la Iglesia, no es cómodo para la mente de hoy. Para muchos de nosotros nos podemos sentir presionados. Es mejor hablar de los beneficios, de las bendiciones de parte de Dios que podemos encontrar en la vida cristiana, en la Iglesia, de los privilegios que tenemos como creyentes, porque nos puede agradar más una vida cristiana sin muchos compromisos en nuestro hogar, en la Iglesia, estar en una iglesia sin muchos deberes ni responsabilidades. Sí, pero piensen un momento, hermanos, ¿qué bien podrá hacer en esta sociedad una iglesia cuyos miembros no están comprometidos con la Iglesia? Y ahí se podrá ver quizá mucho movimiento en esa iglesia, mucha gente, quizá muchas actividades, pero no el poder de Cristo, no el poder del Evangelio, el poder de la nueva vida de Cristo. Y esto es lo que debemos de buscar, que el poder de Dios, el poder del Evangelio para salvar en medio nuestra, el poder de la gloria de Cristo para consolar y guiar sea más notoria entre nosotros. Y eso lo podremos ver, ¿cómo? Pues a la medida que los miembros, los verdaderos creyentes de la Iglesia, conozcan y se comprometan con sus deberes como miembros. La verdadera Iglesia de Cristo está formada solamente por aquellos que Cristo trae a la Iglesia por su soberana obra de redención, como leemos en Hechos 2:47, que nos dice que el Señor añadía a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Es el Señor quien los añade. Y los trae para que estén en esas actividades a las que deben dedicarse, señaladas por Dios, como lo vimos recientemente por Rodrigo, que está en Hechos 2:42. ¿Qué hacía la Iglesia del primer siglo? Pues lo vimos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego vimos cómo vivían. Dice que en el versículo del 44 al 47 que todos los que habían creído, todos los que eran verdaderos creyentes, todos los que el Señor había añadido a la Iglesia, estaban juntos.
y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades incluso y sus bienes en aquel tiempo y los repartían según la necesidad, lo ponían a los pies de los discípulos y los discípulos en sabiduría, en oración, pues veían la necesidad y repartían los bienes según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez y alababan a Dios. Esto es de las cosas que definió a la iglesia del primer siglo. Y es lo que define la iglesia verdadera de Cristo en el siglo XXI. Es lo mismo. Si nos lo tomamos en serio, porque esto es lo que está en nuestras manos, para que la presencia de Cristo sea con nosotros y manifieste su poder y su gracia. Primero, nuestro principal deber es para con nuestro Dios y Señor. Ese es nuestro principal deber como creyentes. ¿Y cuál es ese principal deber? Estar presente en las reuniones de la iglesia y estar preparado para esa reunión. Reunirse con Dios. No solamente basta con estar en la iglesia, en la reunión, sino estar preparado para estar en la reunión. Eso es lo principal. Reunirse con Dios, y todo cuanto pasa en una reunión del hombre con Dios, se precisa una preparación. La plena certidumbre de fe e ir con un corazón agradecido, reverente y purificado por la sangre de Cristo. Miren en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es lo que le decía el Señor a aquella generación por medio del profeta Isaías. Pero por eso necesitamos una preparación, porque podemos presentarnos en la reunión, en el culto de adoración, y sí, estamos aquí, pero no estamos preparados. Y esto puede ser una de las principales causas de que no tengamos o veamos una medida mayor de esa gracia de Cristo que todos deseamos. Miren, lean el versículo 14 también. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración por este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esas son las consecuencias del versículo 13, porque este pueblo solamente se acerca a mí de boca, su corazón está lejos, y el temor que dicen que profesan tener es un temor aprendido por los hombres. Y esto lo tenemos que recordar y cuidar para venir a reunirnos con Dios, así como te preparas para ir a esos compromisos personales que tú tienes. Tú te preparas para ir a esos compromisos. Por lo mismo, para venir a la adoración. El primer punto que quiero que veamos, hermanos, es cuál es el solemne deber del cristiano para con sus hermanos en Cristo. El solemne deber del creyente para con sus hermanos en Cristo. Y lo primero que quiero que consideremos es la relación que ahora tenemos todos los que son verdaderamente hijos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Para apreciar mejor esta faceta de nuestro deber es necesario recordar qué ha hecho con nosotros el Evangelio, como miembros de la Iglesia. Y desde esa perspectiva podemos entender mejor estos deberes y privilegios que tenemos. Recuerda dónde nos ha llevado el Evangelio para ser miembro de la Iglesia de Cristo. Recuerda lo que ha hecho Cristo con nosotros al traernos a formar parte de su Iglesia. En Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Nuestra responsabilidad hacia los otros miembros de la Iglesia la presenta el apóstol Pablo en base a la relación que existe de unos hacia otros entre los que forman parte de la Iglesia. Y en ese capítulo, en el capítulo 4, son varias las exhortaciones que está dando el apóstol a cada uno de los miembros de esta iglesia, y la base de esta es cómo hemos llegado a estar unidos a ellos en una relación espiritual unos con otros.
si somos miembros unos con otros, si estamos puestos por Cristo para apoyarnos y recibir unos de otros la gracia de Cristo que Él hace descender sobre nosotros, ¿cómo vamos a engañarnos? Esa es la resolución de Pablo. ¿Cómo vamos a engañarnos entre nosotros? Si somos miembros unos de otros, ¿cómo vamos a engañarnos? Haciendo tal cosa te dañas tú, me daño yo, va en contra de ti, en contra de la iglesia, que somos una unidad, como un cuerpo, un equipo para ayudarnos a conseguir una meta común. Y en 1 Corintios 8, capítulo 8, versículo 12, dice el apóstol, de esta manera, enfocándolo en otro tema, dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Aquí está tratando Pablo sobre diferencias de opinión sobre la comida. Había ciertos hermanos débiles que no podían comer ciertas carnes y otros hermanos fuertes que no tenían ningún inconveniente de hacerlo. Y los dos estaban en lo correcto delante de Dios. Tanto uno como que no quería comer, como el otro que podía comer de toda carne. Cada uno podía mantener su criterio y hacer como pensaba. Y les dice el apóstol que esos que son más fuertes deberían tener cuidado con esos que son débiles. En cuanto no podían comer ciertas carnes. ¿Por qué? Por su conciencia. Pues creían que comer de esa carne les era pecado. Y a estos hermanos fuertes, que no tenían ningún inconveniente en hacerlo, en comer cualquier clase de carne, o que viniera de cualquier lugar esa carne, les llega a decir que cuiden cómo se comportan, porque haciendo daño con su conducta a este otro miembro, que es más débil, ese mal no se queda ahí, sino que tiene otra dimensión. Y lo que les dice el apóstol es que pecar contra el hermano es pecar contra Cristo. Eso es pecar contra Cristo. Es decir, no pensemos solo lo que vemos con nuestros ojos, sino que sepamos el alcance que tiene este proceder errado. Ese pecar contra un hermano no se queda en un plano solo, sino eso es pecar contra Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, al redimirnos y traernos a su iglesia, nos ha puesto como miembros de su cuerpo, y haciendo mal a ese hermano, ese mal también se lo estamos haciendo a Cristo. ¿Se acuerdan? Creo que fue el domingo pasado, cuando cité la escritura que dice, ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca, sino aquella que sea para gracia, para bendecir. Vale, esa palabra corrompida estuve leyendo un poco más y buscando un poquito más. Esa palabra corrompida, ¿se acuerdan que decíamos que era como poner algo en la otra persona? Algo que no había en esa persona. Y por esas palabras corrompidas, dañinas, tú ponías algo en esa persona que era malo, que no estaba. Bueno, pues eso tiene que ver también con nuestras conversaciones, en el sentido de cuando uno va a otra persona a hablar de otra persona. Tú estás poniendo en esa persona que tú le vas a decir eso, algo que no está en él. Algo que él ni había pensado. Y tú estás trayendo esa información, ese comentario, eso de otra persona, que esta persona no sabía nada. Y eso es destructor. Eso es dañino. Y haciendo eso, no solamente estás pecando contra esta persona que estás hablando de ella, que podemos estar hablando mal de ella, o quizás diciendo algo que es verdad, pero estás dañando su reputación. Pero es que a la misma vez estás dañando a esta persona que tú le estás diciendo esto. Pero es que a la vez no se queda en ese plano. Es que estas dos personas están unidos, son el cuerpo de Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo. Estás pecando contra Cristo mismo. El llevar esas palabras. Porque Cristo está unido a su iglesia, a los miembros que Él ha rescatado. Y no se puede pecar contra ese hermano sin pecar contra Cristo. Nuestro deber hacia los hermanos en la iglesia se deduce de la clase de relación que ahora tenemos.
unos con otros, por causa del Evangelio, por lo que Cristo ha hecho al rescatarnos y traernos a su iglesia. Cuando miramos el relato de Jesús también que nos presenta el juicio final, vemos que este será el criterio usado para evaluar nuestra vida cuando estemos delante del Señor. ¿Qué hicimos con el Señor Jesucristo? Vayamos a Mateo 25. Mateo 25, versículos 33 al 46. Ese será el criterio que el Señor va a usar. ¿Qué hicimos con el Señor Jesucristo? Y dice así, versículos 33, y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta, hermanos, será la gran cuestión. ¿Cómo lo tratamos? ¿De qué manera respondimos a todo lo que Cristo ha hecho y dicho para bien nuestro? Y esto será en virtud de la unión tan íntima y tan estrecha entre Él y cada uno de sus redimidos. Fíjese cómo les llama a mis hermanos más pequeños. Fíjese qué estrecha esa unión de Cristo. Mis hermanos más pequeños. ¿Cómo tratamos a uno de estos sus hermanos más pequeños? Puede que nosotros no lo tengamos muy en cuenta y pasemos por alto este principio. Sin embargo, este es el que se usará para evaluar nuestra manera de vivir. ¿Qué hicimos con Cristo? Dado que lo que hicimos a cualquiera de los que Cristo ha llamado y escogido para sí, eso es lo que estamos haciendo a Cristo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Pues por la naturaleza de la relación que existe entre Cristo y sus miembros. Esa estrecha unión. No tuvimos en cuenta esta unión entre Cristo y los suyos. Eso sabe lo que nos va a pasar, que nos facilitará hacer lo que a nosotros nos parezca o lo que nos apetezca con otros. Si no tenemos esta conciencia, si no tenemos en cuenta esta unión entre Cristo y los suyos, sus hermanos más pequeños, esto de tratar a Cristo a través del trato que se le da al hermano no es una figura, hermanos, no es una metáfora, no es poesía ni romanticismo. Ni lo debemos de tomar como una forma de persuadirnos para ver si nos mueve esto el amor entre los hermanos. No, no es para esto. Esto es una realidad, pero espiritual, que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, porque si no, nosotros no las podríamos ni ver ni percibir. Y es algo determinante. Esto está en juego el cielo y el infierno. Nótese el versículo 35 y 42 que yo le he dado énfasis. En el 35 dice, ¿por qué estos heredan la vida eterna? Porque me disteis de comer. Porque, y los otros, porque a la condenación. Porque cuando tuve hambre no me disteis de comer. Porque cuando tuve sed no me disteis de beber. Y no es que, hermanos, no me malinterpreten,
y amigos, no es porque por hacer estas cosas a los hermanos entremos o no en el cielo, sino que ese comportamiento hacia los demás en la iglesia es la evidencia de una verdadera regeneración interior y de una verdadera operación salvadora del Espíritu Santo, la cual nos lleva a manifestar este trato a los que son de Cristo. Pero es que también evidencia la otra cara de la moneda. El no hacer estas cosas manifiesta también otra cosa. ¿Entienden? Romanos capítulo 12:5 se refiere a la unidad de la iglesia. Dice así el versículo: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora se refiere a la unidad que hay en la iglesia, porque eso es lo que hace el Evangelio a aquellos que salva, los une. Los que son de Cristo están unidos a Él en virtud de la fe, y unidos unos a otros. Y esta es la manera que debemos de pensar como creyentes. ¿Pensamos quizás que esto es idealizar la iglesia? ¿La unidad en la iglesia? ¿Llegamos a pensar quién puede llegar a este punto? ¿Lo vemos como un sueño? ¿Muy difícil de conseguir? Lo mismo el llamado a ser santos, lo mismo que la iglesia llegue a ser casa de Dios o templo de Dios, parecen metas altas, que no alcanzaremos nunca, como muy elevadas, la unidad, siendo tantos, tan dispares, con personalidades diferentes, manera de pensar también diferente. Y quizá podamos llegar a pensar que está bien tales cosas, pero tenemos que poner los pies en el suelo, pues aquí hay muchos inconvenientes y obstáculos para poder alcanzar eso. Pero hermanos, no, eso no es así, porque seremos juzgados por ese criterio, como acabamos de ver. Es la meta y la realidad a la que debemos aspirar, la unidad, y que Cristo nos dice que debemos perseguir y tratar de acercarnos de día a esa meta. Esa debe ser nuestra aspiración, esa debe ser nuestra meta. O sea, es preciso que aprendamos a pensar de esta forma de la iglesia. Quizás pienses que esto no te nace. Quizás pienses que tal cosa no aparece en tu corazón. Ver a los hermanos de la iglesia como miembros de Cristo. Y de ahí la necesidad para prepararnos para ello. Porque necesitamos prepararnos para ello. Si meditamos, hermanos, y pensamos en esto, que en la iglesia cada uno de sus miembros está unido a Cristo, y que lo que hacemos con cada uno de ellos, Cristo lo toma como si se lo hiciéramos a Él mismo. Eso, hermanos, hay que pensarlo. Tenemos que leer los versículos. Tenemos que meditar en ello. Esto es algo por lo que debemos de orar. Que nosotros podamos confesar a Dios nuestra postura al respecto, que quizás no lo veamos así. O sí, lo decimos, pero no lo vivimos. No consideramos al otro como miembro de Cristo. No consideramos que estamos unidos a esa persona y que nos debemos a esas personas. Quizás tú lo ves de otra manera, cómo lo sientes tú, pero por eso tenemos que ser enseñados. Por eso tenemos que orar por ello. Y pedir la ayuda a Cristo para comprender esta importante verdad y ver sus ramificaciones y actuar en consecuencia. Así que tenemos que darle tiempo y la mente necesaria. Esto es una realidad espiritual. Somos miembros de Cristo, los unos de los otros también. Y tenemos que pensar, rogar por tal cosa a Dios, para que lo podamos entender mejor, para que eso sea una realidad, hasta que nos condicione nuestra manera de actuar y de pensar, hasta que sea un hábito. Estamos considerando asuntos de mucho peso, para el bien de la iglesia, para la gloria de Cristo en este mundo, para testimonio de Cristo entre los hombres. Si no invertimos tiempo en asimilar y digerir nuestros deberes como miembros, como creyente que soy en Cristo, como cristiano hacia mis hermanos en Cristo, ¿cómo voy a poder ver más clara la realidad de que la iglesia es templo de Dios? El lugar donde se muestra el poder y la gracia de Cristo. Si no tengo esta mente puesta en la unidad, ni veo a mis hermanos como miembros de Cristo,
Esto es por el ejercicio de la fe, pensar de esta manera acerca de la Iglesia. Somos miembros de Cristo, la Iglesia es el templo del mismo Dios, el lugar donde se muestra el poder y la gracia de Cristo. Y muchas veces no vemos esto, muchas veces no se muestra el poder de Dios, ni la gracia de Cristo, ni lo sentimos. Y será entonces, hermanos, a través de la fe que podamos asimilar esta forma de pensar de los otros miembros de la Iglesia para luego proceder como conviene. Y tendremos que ir paso a paso, tratando con estas cuestiones que vemos en nosotros, que estamos faltos, que las tenemos descuidadas. Y vamos con una, la traemos a nuestro corazón y oramos a Dios por un tiempo, hasta que Dios nos ayude, luego traemos la otra, y luego la otra, y luego la otra. Y así que la Biblia nos dice que lo que hacemos a un hermano en la fe, se lo hacemos a Cristo. Nos dice que somos miembros unos de otros, que los miembros de la Iglesia formamos el cuerpo de Cristo. Y esto se lo vamos trayendo al Señor, para que nosotros podamos trabajar en esto, para que nosotros podamos pensar así de esta manera, y podamos vivir como debemos de vivir. Y este es un punto básico e importante que debemos tener para ahora poder abordar cuáles son los deberes que tenemos como miembros en la Iglesia, los deberes que tenemos unos para con otros. Y esto es lo que nos puede ayudar luego a prepararnos para tomar la cena del Señor. Pues eso es lo que expresamos en la cena. Ahora en la cena conmemoramos la muerte de Cristo, que tiene que ver con esta cuestión que estamos tratando aquí en esta mañana en cuanto a los deberes de los miembros unos para con los otros, en la Iglesia entre sí, los que formamos la Iglesia de Cristo. Y esta es la muerte que era necesaria para ser reconciliados con Dios, pues el pago de nuestros pecados merecían que muriéramos nosotros. Pero es el Señor quien muere por nosotros. Por esa muerte de Cristo también nos ha unido a los que somos de Cristo como un cuerpo. Miren en 1 Corintios 10, versículos 16-17. Lo dice claramente en ese versículo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, cuando tomamos la copa del Señor. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando nosotros estamos tomando el pan, estamos recordando la muerte de Cristo, pero es la comunión que tenemos unos con otros también. Estamos identificándonos unos con otros. Por eso dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, o sea, la comunión nuestra. Por eso pedimos a los que se acercan a estar con nosotros cuando vamos a participar de la cena del Señor, es que hayan sido bautizados por la fe en Cristo. Pero es que también, además, y esto es un punto muy importante, es que estos hermanos que nos puedan estar visitando estén en comunión con la Iglesia, con el cuerpo de Cristo. ¿Andamos en comunión con Cristo? ¿Andamos en comunión con el cuerpo de Cristo? Esto es lo que expresa también la ordenanza que está en la página 286, si quieren la vemos, de nuestra confesión de fe en el capítulo 30, página 286. Capítulo 30 es el primer párrafo, que dice así: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias, hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Pues cada vez es más común, hermanos, por eso encontrarse con gente quienes dicen que están unidos a Cristo, que andan con Cristo,
pero no están unidos al cuerpo de Cristo, en un lugar concreto, sino van de un lado para otro. Hay personas que están así, de un lado para otro, en una iglesia, en otra, están aquí, visitan allá, van para acá, vienen para aquí, se quedan 3 meses aquí, y dicen que están en comunión con Cristo, que están unidos con Cristo, pero no están unidos al cuerpo de Cristo, a un cuerpo de Cristo concreto, en una iglesia local. Y la muerte de Cristo nos ha unido a su pueblo como un cuerpo. Y la pregunta sería, hermanos, nosotros que estamos aquí, ¿estamos andando así? Eso es lo que ahora debemos también recordar. ¿Mi fe en Cristo me lleva a unirme al cuerpo de Cristo en esa iglesia como miembro? Y claro que somos miembros, porque todos somos miembros de aquí, los que somos. Pero mi unión con el cuerpo de Cristo me lleva a amar a mis hermanos como Cristo me manda, a amarlos con el corazón, para buscar la edificación de cada uno, para sujetarme a la enseñanza de la iglesia. ¿Mi unión con Cristo me lleva a eso? ¿A amar a mis hermanos? ¿Me está llevando a eso, a amarlos como debo amarlos? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y que nos tiene que llevar a hacerlo, para reformar lo que tengamos que reformar. Segundo punto, y este va a ser breve, y pasaremos a la cena del Señor. El deber fundamental entre los miembros en la iglesia. El amor. El amor. Es evidente, hermanos, que tanto Jesucristo como los apóstoles nos llaman a este deber esencial, el amor. A amarnos los unos a los otros. Y vamos a repasar brevemente algunos pasajes donde se nos llama a ello y luego miraremos concretamente la manera en que debemos de cumplir este fundamental deber. No encontramos en la Biblia que de forma aislada y resumida nos dice ámense unos a otros. Y lo deja así, para que luego cada uno busquemos la forma en que pudiéramos llevar a cabo esto. No es así, no es dejado a nuestro criterio. O incluso a los sentimientos que nos dicten de cómo debemos amarnos. El amor es algo que tenemos que ir aprendiendo de la palabra de Dios y desarrollando sobre la base de la fe y el conocimiento. Es algo que todos nosotros tenemos que ir aprendiendo, a amarnos los unos a los otros y desarrollar esto. En Tito capítulo 2, versículos del 3 al 4, le hace esta exhortación el apóstol Pablo a Tito y les dice así, Tito 2, versículos 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A amar. Fíjate que, como dice Pablo, esto es algo que se tiene que enseñar. Es algo que nosotros tenemos que aprender y desarrollar. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. O segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y las mismas escrituras que nos llaman a este deber supremo entre los miembros también nos muestra cómo debemos llevarlo a cabo. Primera, Juan capítulo 13, versículos del 31 al 35. Vamos a leerlo juntos. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La partida de Cristo aquí era inminente. Se está despidiendo de sus discípulos y les da las últimas instrucciones y añade este nuevo mandamiento. Os doy un nuevo mandamiento. Pero no era un nuevo mandamiento, porque ya existía este mandamiento del Antiguo Testamento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero las tres ideas, pero no es totalmente nuevo. Lo nuevo es la referencia que él ahora da a usar, como Cristo mismo les dice. Tiene otras dimensiones. Y las tres ideas centrales se encuentran en el versículo 34 y 35. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y es importante, Cristo quiere que lo tengan claro y que nosotros lo tengamos claro también. Y lo llama no solo un mandamiento, sino un nuevo mandamiento. Y todos los demás estarán basados en este. El modelo para seguirlo es Cristo mismo y su proceder, versículo 34, como yo os he amado. Ese es el proceder, como yo os he amado. No lo deja a nuestro criterio, no lo deja a nuestros sentimientos, sino como yo os he amado. Y los discípulos que habían convivido con Cristo y lo que vieron en las horas siguientes, a esta, ellos lo pudieron ver en Cristo. Él los había amado, les había lavado los pies. Juan 13, 1. Vieron cuánto trabajo, esfuerzo, enseñanzas y paciencia tuvo con ellos. Luego lo verían luchar en Getsemaní. Y más tarde sufrir insultos, vejaciones, vergüenza, dolores. Y los amó hasta el punto de que no rehusó ser colgado en la cruz por amor a ellos y llegó a ser abandonado por Dios, el Padre, como uno maldito. Jesús los amó hasta el fin. Los amó hasta el punto de tomar sus pecados y ponerlos sobre él mismo para sufrir en su carne y espíritu las consecuencias de este. Y menciona Cristo también el impacto de este mandamiento, versículos 35. Todos conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Ese es el impacto. Aunque ese amor, hermanos, sea incompleto o imperfecto, pero si es real, les está diciendo Cristo, ustedes reflejarán el amor de Cristo. Y esto será notorio a otros de que son discípulos de Cristo, que en verdad siguen a Cristo. Y aquí lo especial de este mandamiento. Aunque sea incompleto o imperfecto, pero si es real, reflejaremos el amor de Cristo. Y esto, como antes he dicho, es una cosa que se aprende, se desarrolla. Se desarrolla. Ese es uno de los principales deberes que tenemos como cristianos, como creyentes en la iglesia. No es predicar la palabra por ahí. A lo mejor yo nunca voy a predicar la palabra por ahí. Ese quizás no sea mi deber. Mi deber es en la iglesia. Y en mi entorno también, si puedo, si el Señor lo permite. Pero es aquí, con mis hermanos, en la iglesia, dándome a ellos. Ese debe ser mi principal deber. Quizás estoy persiguiendo otras cosas, pero estoy descuidando esto. El amar a mis hermanos, en hacerles bien, en edificarles, en amarles como el Señor me ha amado a mí, como el Señor nos ha amado. Miren Romanos 13, 8 al 10, si quieres yo se lo leo. No debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una cosa que me ha confrontado el Señor recientemente es a veces mi forma de conducir, sobre todo por el centro de Puerto. Para mí es más fácil conducir por la carretera que en el centro. Más vehículos, más difícil la conducción. Pero es que hasta ahí se refleja el amor al prójimo. Porque tú puedes correr a una velocidad y saltarte a lo mejor, bueno, un semáforo no, pero vas muy rápido corriendo por... Pero es que eso, estoy poniendo en peligro la vida de otra persona y de los que están conmigo. Si yo cumplo las reglas y las leyes que hay puestas, estoy amando a mi prójimo. Le estoy amando, incluso en mi forma de conducir. Porque si no lo hago, lo que estoy evidenciando es que no amo a mi prójimo. Lo que prevalece es mi orgullo por adelantarle porque él me ha adelantado antes. O porque yo quiero llegar antes que el otro coche que está detrás mía. Y hasta ahí se revela eso, la forma de conducir. Hemos recibido gracia de Cristo, hermanos. Hemos recibido muchas bondades y consuelos de parte de Él. Y entonces esto nos convierte en deudores del amor a los demás miembros. Por eso decía en Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Eso es deuda. Eso es deuda. Nos debemos amarnos los unos a los otros. Hemos contraído una deuda. Este deber se nos presenta como una deuda que contraemos con Dios. Es decir, nosotros debemos a Dios el amarnos unos a otros. Se lo debemos a Él. Ese amor al hermano nos debe llevar a cumplir la ley de Dios. Veamos el contexto en el versículo 8 y 9. Dios no suspende los 10 mandamientos. No los suspende, están en vigor. Sino que los mantiene en vigencia y cumpliendo la deuda del amor, entonces la ley de Dios será obedecida completamente. Pues el amor es el cumplimiento de la ley con respecto a nuestro prójimo. Pero ¿cómo amar a los hermanos? ¿Cómo amarnos los unos a los otros? Primero y antes de nada, es ponerlo en un lugar destacado, en el corazón. Para amarnos los unos a los otros, tenemos que ponernos en el corazón, al hermano. En Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y este recibir no lo podemos entender de otra forma, hermanos, sino de darles la entrada en el corazón. De dar entrada a ese hermano en nuestro corazón. Podemos pensar en hacer cosas y una serie de actos exteriores, pero si no amas a los cristianos desde tu corazón, ¿qué serán todas las cosas? ¿Qué serán todas estas otras cosas que podamos hacer por fuera? Si no lo amamos desde el corazón, ¿qué puede ser cualquier obra que nosotros podamos hacer exterior hacia esa persona? Si no está puesto en nuestro corazón. ¿De qué manera Cristo me recibió? Dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Cómo nos recibió Cristo? ¿Cómo te recibió Cristo a ti? Tengo que pensar en esto. ¿Cómo me recibió Cristo a mí? Y luego pedir a Dios que yo pueda hacer lo mismo con los hermanos en la iglesia. ¿Cristo tuvo reservas para conmigo? ¿Cristo tuvo sus reservas? ¿Lo hizo con disimulo? ¿Lo hizo con hipocresía? ¿O quizás con frialdad hacia mí? ¿O indiferencia? Lo hizo de todo su corazón. De todo su corazón nos recibió para hacernos bien, para buscar nuestro bien. Nos recibió para llevarnos a su reino, a su gloria. Pues así también nosotros, a pesar de los golpes, a pesar de las cosas que puedan pasar entre nosotros, que yo no me vuelva insensible,
que no nos volvamos hermanos insensibles, cerrados, ni desconfiados, ni duros. Hemos de pensar cómo nos recibió Cristo. Cuando yo he puesto en mi corazón a aquellos que Cristo ha recibido, yo tengo que orar por ellos. Deberíamos de orar unos por los otros. Si yo tengo a esa persona en mi corazón, a que si tú tienes a tus hijos en tu corazón, tú oras por ellos todos los días. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque los tienes en tu corazón. ¿Por qué no oramos unos por otros todos los días? Cuando hemos puesto en nuestro corazón a aquellos que Cristo ha recibido, Él primeramente, deberíamos de orar. Nos debe de mover. Si yo lo he puesto en mi corazón, yo debo orar por ellos. Si están puestos en mi corazón, yo quiero estar con ellos. Yo quiero hablar con ellos. Reunirme con ellos. Interesarme por su vida. Preguntarles. Interesarme por esa persona. Desear buscar su bien. Esa es la evidencia de que lo tengo en mi corazón. Si no hago esto, pero nos debe de mover a hacerlo, a esforzarnos por ello, pues es algo que se tiene que aprender, como dije. No es para desanimarnos, es para movernos a hacerlo, porque es como Cristo trata con nosotros, es como Él nos recibió, y se lo debemos a Él. Es que somos deudores. Y es lo más evidente en la enseñanza del Nuevo Testamento a este respecto. Tenemos que aprender a amarnos, porque tenemos que ser enseñados a ello. Por eso dije que los textos que nos hablan de este mandamiento nos ayudan a entender cómo llevar a cabo este deber. No dejarlo a nuestra imaginación ni nuestros sentimientos, porque hoy tu sentimiento va a ser de darle 2 besos al hermano y pasado mañana no lo quieren ni ver. Porque podemos hacer cosas por otros, pero no desde el corazón, sino que es solo por fuera, porque nos sentimos obligados. Cuando vamos poniendo a nuestros hermanos en el corazón, entonces queremos estar con ellos, reunirnos con ellos, hablar con ellos, orar por ellos. Queremos su bien, buscamos su bien. ¿Y cómo podemos hacer tal cosa? Pues en la medida que podemos orar e interceder por ellos. Vamos a Dios una y otra vez para buscar su bien, su consuelo. Oramos por sus necesidades ante Dios. Y así en el secreto del corazón, donde nadie te ve, ni nadie sabe que tú estás orando por ellos, sino solo Dios. Vas ante el trono de misericordia una y otra vez a buscar el bien de este hermano. ¿Por qué? Porque lo tienes en el corazón. Es por este ejercicio que Dios nos podrá conceder que nuestro corazón se vaya ensanchando, lo que le pedía Pablo a los corintios: ensanchad vuestro corazón por nosotros. Nosotros ya lo hemos ensanchado, decía Pablo, ensanchadlo vosotros. Pero estaban ahí estrechos con Pablo, ahí. Y es por este ejercicio que Dios va a ensanchar nuestro corazón, para que más y más personas quepan en nuestro corazón. Más y más personas. Hermanos, ahora que nos disponemos a participar de la cena del Señor, entendiendo lo que significa estos símbolos, el pan y el vino, pensemos en cómo nos recibió Cristo. ¿Cómo nos recibió? Sin reservas. ¿En qué lugar de su corazón nos puso? Y cómo nos amó hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cómo nos ha recibido Cristo? No me recibió a pesar de todo lo que hay en mí para tratar conmigo. ¿No te recibió a ti así Cristo? ¿Te pidió acaso que te reformaras primero antes de recibirte? ¿Que cambiaras ciertos aspectos que tienes? Así nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento, hermanos. Si queremos que esto sea templo de Dios, si queremos que sea casa de Dios donde habita su Espíritu Santo y se manifiesta de un poder
su poder de una manera más palpable para nosotros. Recibirnos unos a otros, a pesar de todo lo que haya en nosotros, lo que no nos guste de los demás. Ya el Señor ya irá moldeando a la otra persona y tú exhortándole también. Y por la enseñanza de la palabra. Todos conocemos el versículo de Juan 3:16, todos. Yo creo hasta un incrédulo lo conoce. Versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la providencia de Dios a veces se manifiesta caprichosamente. Y nos asombra con la casualidad, pudiéramos decir, mostrándonos que tras esta promesa que hallamos en Juan 3:16, recibida por gracia para todo pecador que cree, hay un deber detrás de esa promesa de Juan 3:16, que para todo aquel que se ha beneficiado de ella y se convierte en deudor al amor de Dios. Y está en 1 de Juan 3:16. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, que a través de su palabra y de estos símbolos, nuestra fe sea estimulada a renovar nuestro compromiso de amarnos los unos a los otros. Que no se queden palabras solamente o en meros actos exteriores, sino que se manifieste de verdad, que nos tenemos puestos cada uno de nosotros en nuestro corazón, como Cristo nos amó, para bien nuestro, para bien de la Iglesia y para bien de los hombres en este mundo. Porque así conocerán todos que somos de Cristo, si nos tenemos amor los unos para con los otros. Y con esa conciencia de que somos deudores a Cristo, deudores los unos a los otros por nuestra unión a Cristo y nuestra unión como miembros del cuerpo de Cristo. A los amigos que no son creyentes, decirles que Cristo todavía recibe a pecadores. Él sigue recibiendo. En los días de su carne, los fariseos le acusaban diciendo, a pecadores recibe. Y es verdad, el Señor recibía a pecadores y los recibe todavía. Todavía los recibe. Recibe a pecadores. A todo aquel que cree. Cristo perdona sus pecados y le da vida nueva. Y lo une a Él mismo por la fe. Somos unidos a Él. Y unidos a una familia, cuando esto ocurre. Y unidos a un cuerpo que es la Iglesia. Para que juntos, como miembros de la Iglesia, nos edifiquemos unos a los otros. Y podamos ser de edificación. Y podamos llegar a ser templo de Dios aquí en este mundo. Que el Señor nos ayude.